La Revolución Mexicana, que hoy celebramos en su 106 aniversario, es un movimiento histórico de gran trascendencia. El 20 de noviembre es, ahora, algo más que el aniversario de una revuelta precursora, algo más que el recuerdo de nuestro irrenunciable punto de partida, algo más que el homenaje a la iluminada vocación democrática de Madero. Es la distinción política y social de nuestra historia y de un proyecto de Estado que, a pesar de las políticas neoliberales, sigue vigente como programa y como estructura en algunas partes del Estado mexicano. Pero la Revolución Mexicana es luminosa por el profundo programa social que aún representa en las aspiraciones del pueblo tabasqueño y mexicano. En nuestro presente, cualquier movimiento político, programa social, diseño constitucional o programa de gobierno que se pretendan democráticos y libertarios son deudores del programa revolucionario y al mismo tiempo son herederos de la responsabilidad de consolidar las aspiraciones del pueblo mexicano que sacrificó 1 millón de vidas en esa gesta popular. La opresión, la persecución política, la supresión de las libertades, la esclavitud de las tiendas de raya en las haciendas del sistema porfirista, el encapsulamiento del sistema político en una dictadura de facto de casi 30 años, fueron el detonante de nuestra Revolución Mexicana. En la cúspide del poder había una élite inamovible conformada por el general Porfirio Díaz y su gabinete conocido como los científicos. Era una oligarquía insensible al desarrollo social, pero también férrea en su control político, cruel en episodios como los de Cananea y Río Blanco, donde se masacraron a trabajadores que pedían mejores condiciones de trabajo. Una élite decidida a perseguir, a encarcelar o asesinar a sus adversarios políticos, a periodistas independientes como los hermanos Flores Magón, a prohibir un sistema de partidos y elecciones democráticas. En el centro de este sistema monolítico de poder se encontraba el mecanismo que Francisco I. Madero habría de vulnerar y con ello derrumbar al gobierno de Porfirio Díaz. El sufragio electoral no era efectivo y la reelección presidencial era la clave del poder absoluto. Esos dos principios políticos, el del sufragio efectivo y la no reelección, detonaron un movimiento armado en busca de una democratización del sistema político de entonces, pero el país estaba sediento de justicia social y la búsqueda de la justicia política de Madero fue un llamado extraordinario para que líderes sociales como Emiliano Zapata contribuyeran a hacer triunfar a la revolución en sus inicios a cambio de justicia agraria. Otros como Francisco Villa lo hicieron a cambio de justicia social. Un conjunto de héroes y estrategas militares e intelectuales como el general Felipe Ángeles, Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco J. Mújica y Otilio Montaño desarrollaron la ideología revolucionaria de los caudillos militares. Ellos convirtieron a la revolución política de Madero en una revolución social cuya trascendencia es reconocida en el mundo entero y en la historia universal de las revoluciones. Francisco Villa surge de la exclusión social hasta tomar los perfiles del centauro de la leyenda. Leal a Francisco I. Madero aún después de la muerte del apóstol de la democracia, crea la primera imagen contemporánea del guerrillero social. Nada más natural que el pueblo se viera reflejado en sus hazañas y que su figura viniese a simbolizar, junto con la del gestor sin tacha de las causas permanentes de México, Emiliano Zapata, el anuncio y el símbolo de lo que sería la sublevación de los pueblos humillados. La gran revancha contra la opresión habría de alterar el curso de la historia. El asesinato del presidente Madero y del presidente Pino Suárez, Venustiano Carranza encabeza la segunda fase de la lucha armada. Custodia la tradición liberal y evita que el desbordamiento de las reivindicaciones y el enfrentamiento de las facciones revolucionarias vuelvan vanas las luchas armadas e ideológicas del proceso revolucionario. El Plan de Guadalupe, con el que se integra de manera activa a la revolución
contra la dictadura de Victoriano Huerta está enriquecido por el tiempo, por las ideas y las propuestas sociales que lo precedieron. Los diversos programas revolucionarios en los que se sustentaron los levantamientos armados entre 1913 y 1916 dieron sentido ideológico y programático a la revolución. Gracias a esos programas, cuyos objetivos eran eminentemente sociales, la Revolución Mexicana superó cualquier condición de revuelta o rebelión en que hubiera podido estancarse. Esos programas revolucionarios también fueron el germen de la Constitución de 1917, donde se consagraron todas las aspiraciones sociales, económicas y políticas que se habían reclamado a lo largo del movimiento armado. La visión, la sabiduría política y social de los caudillos revolucionarios y de sus ideólogos permitieron no solamente convertir a la revolución en una fuente de refundación del Estado mexicano, sino sobre todo permitieron la creación de una constitución admirada por todos los países del mundo como la más avanzada de su tiempo. Fue aquí donde en el constituyente de 1917, hombres preclaros de ideas avanzadas y revolucionarias pelearon por mayores conquistas sociales como la jornada de 8 horas, las libertades de expresión, de culto, de tránsito, de asociación, los principios de sufragio efectivo y no reelección, la educación laica y gratuita. Y es ahí donde podemos apreciar cómo se yerguen las figuras de Francisco José Mújica, de Pastor Roa y de Heriberto Jara, cuya defensa de los principios sociales en el debate del constituyente permitió que los grupos conservadores de entonces no impusieran la voluntad de las oligarquías que buscaban contener a la revolución. Esos principios establecidos en la Constitución del 17 son la base de nuestra vida pública, política, social y económica del México contemporáneo. Pero no solo los principios, sino también el sistema democrático diseñado por los revolucionarios es el que nos rige actualmente. A lo largo del siglo XX, el régimen político desarrolló en la práctica estructuras autoritarias, pero tuvo cuidado en no trastocar la estructura democrática concebida en la Constitución. La sombra benigna de la revolución evitó que incluso los gobernantes más duros atentaran contra la Carta Magna. Gracias a ese poder moral de la Constitución, hacia fines del siglo XX, entramos en una etapa de consolidación democrática sin tener que vivir una crisis constitucional. De hecho, todas las crisis políticas que se han vivido en nuestro país desde hace más de 25 años han podido ser superadas porque nuestra Constitución conserva los elementos esenciales de un sistema democrático. Ese es el legado más actual, más impactante y más fértil de la Revolución Mexicana para generaciones como las nuestras. La vida política, la transparencia que se ha logrado del ejercicio del poder, el concepto de nuestra educación gratuita protegida por el Estado, los derechos laborales, los derechos agrarios, los derechos de cualquier ciudadano a votar y ser votado, es lo que ha permitido el ascenso de cuadros y mentalidades progresistas a los centros de decisión del poder. Todo eso sucede y seguirá sucediendo bajo el aura de la Revolución Mexicana que hizo germinar esos derechos y que por lo tanto, lejos de ser un acontecimiento histórico monolítico, es un movimiento permanente que se revigoriza, se rediseña y se regenera cada vez que la lucha política sucede dentro de un Estado de Derecho. Pero sobre todo, cada vez que en la lucha política aparecen programas con alto contenido social. Si revisamos las ideas y objetivos de la revolución y de los partidos más democráticos en la actualidad, no hay mucha diferencia, porque la revolución, como suele afirmarse, no fue un movimiento de unos cuantos para unos cuantos, porque la visión humanista del Estado y de la política es algo que no puede desaparecer bajo ningún esquema de poder, y porque las necesidades del pueblo para una vida y una educación dignas serán siempre lo que le dé sentido a la vida pública. El legado institucional de la revolución nos ha permitido avanzar a la transición democrática, entrar en periodos de consolidación política
y en algunas regiones como Tabasco ha permitido, con la alternancia política actual, el desmantelamiento del régimen autoritario que se había implantado por encima de los mandatos constitucionales revolucionarios. El mundo globalizado, las economías neoliberales que desmantelaron al Estado social surgido de la revolución, no han podido hacer desaparecer las necesidades sociales del pueblo, pero tampoco han podido hacer desaparecer las expresiones que buscan una refundación de ese Estado social que nuestra revolución nos legó y que garantizaron el bienestar de nuestra sociedad durante muchas décadas. En nuestro Tabasco, el interés de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno en sus funciones coordinadas como lo mandata la Constitución, es el de responder a los reclamos de justicia social que se oyen desde todos los ámbitos de nuestra sociedad. Cuando nuestra preocupación es legislar mejores leyes para garantizar la modernización de la sociedad en temas de siempre y en temas recientes, cuando el Poder Ejecutivo se propone sanear las finanzas del Estado, desactivar los mecanismos autoritarios, impulsar el desarrollo y combatir la corrupción, cuando el Poder Judicial se concentra en la eficacia de la administración de la justicia, eso manda una señal inequívoca a todas las instituciones del Estado de que el objetivo fundamental es continuar con el programa social y político aún inacabado de la Revolución Mexicana. La administración que encabeza el gobernador de los tabasqueños, Arturo Núñez Jiménez, como primer gobierno de la alternancia en Tabasco, le ha tocado enfrentar tiempos difíciles en nuestra realidad política, económica y social. La situación de desastre financiero en la que se recibió la administración en 2013 reflejó claramente la descomposición y la desarticulación del tejido social, aunado a la gran corrupción que imperó en la administración anterior. Los esfuerzos del actual gobierno han ido encaminados a poner orden en las finanzas, en la reestructuración y pago de la deuda pública y privada heredadas, en la armonización del marco jurídico constitucional y legal del Estado con las reformas a la Constitución Federal, pero también en la modernización de las normas obsoletas que formaban parte del antiguo régimen. La relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para llevar a cabo esta tarea es producto del diálogo respetuoso entre poderes que se consolida en el principio de colaboración avivado por el espíritu constitucional. Las aspiraciones de la revolución no son el programa de un solo partido político. Se trata de un programa que nos trasciende a todos, un programa que dignifica la vida política de aquellos que creemos en esos objetivos y que luchamos cada día por alcanzarlos. Todos los partidos contemplan, por fortuna, los aspectos de ese programa revolucionario. Nuestras instituciones no podrían tener sentido si le quitáramos esos objetivos que nos vienen de la revolución. Y para muchos de nosotros es claro que la lucha por el bienestar social es lo que le quita la superficialidad a la política. Por lo tanto, el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestra revolución el día de hoy es continuar rediseñando el programa del Estado social en sus libertades, la educación, el desarrollo social y la cultura de gobierno eficaz, honesto y transparente. El mejor homenaje es entender que dentro de la globalización y el neoliberalismo que dominan los sistemas mundiales y nacionales, no podemos desmarcarnos de la realidad y que esa realidad pide que seamos eficaces en la lucha contra la corrupción, la seguridad pública, el empleo, la cultura humanista y la educación científica y tecnológica. Nadie puede negar que estos son los principios que guían toda vida pública honesta. Y aquel partido que durante casi 80 años se autoproclamó heredero del discurso de la revolución, la historia ha demostrado, el tiempo ha demostrado que la Revolución Mexicana y su legado no fueron para crear un solo partido, sino para que todas las fuerzas políticas y los gobiernos se desarrollen bajo el aura de su programa social, constitucional y revolucionario. Por eso, todos aquellos que soñamos con el bienestar de nuestro pueblo tabasqueño, rendimos hoy un homenaje profundo a la gesta revolucionaria que ilumina la inteligencia popular en sus demandas y la eficacia de las instituciones de bienestar social que tenemos la responsabilidad de fortalecer.
Por eso, mientras las ideas sociales contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tabasqueños, de los mexicanos, la calidad de nuestra democracia y de nuestra educación, la calidad de nuestra justicia, veremos cómo los principios de la Revolución de 1910 seguirán siendo vigentes como un profundo compromiso e inspiración para todos los que deseamos el desarrollo y la justicia social de las presentes y futuras generaciones de Tabasco y de México. Muchas gracias.